La isomería. Cuando nosotros hablamos de iso, este prefijo nos indica que es igual, ¿cierto? Que es lo mismo. Entonces, los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian en algún aspecto. Es decir, cuando nosotros vamos a ver dos compuestos químicos y queremos saber si son isómeros, es porque tienen el mismo número de átomos en total. No necesariamente forman el mismo compuesto, que eso es diferente. Y tienen distintas propiedades químicas o físicas. Entonces miren, por ejemplo, esta fórmula molecular que es la de la glucosa y la fructosa a la vez. Entonces, ¿por qué son isómeros? Porque ambos tienen 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Es diferente ya cuando la molécula se desarrolla o se forma, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, la glucosa. ¿Qué grupo funcional es la glucosa? Tiene la glucosa más bien. La glucosa es un aldehído y la fructosa es una acetona. ¿Listo? De hecho, en los azúcares se dice aldosas cuando están formados por aldehído y cetosas cuando están formados por cetonas. Pero lo más importante es eso, que ustedes observen de qué se trata la isomería. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, acá. El primer compuesto es el propanal, ¿listo? Tiene 3 carbonos y termina en al porque es un aldehído. Estos dos compuestos, sí, propanal y propanona. Y estos dos compuestos tienen los mismos átomos, ¿cierto? 3 carbonos, 1 oxígeno y 6 hidrógenos. O sea que son isómeros, pero son compuestos diferentes. ¿Listo? Entonces miren, estos compuestos que están aquí a la izquierda se dibujan así en la fórmula punto guión, como está a la derecha. O sea, esto que está aquí es exactamente esto que está acá. ¿Listo? Eso es muy importante porque en orgánica uno trabaja más con la fórmula punto guión que con la fórmula desarrollada. Entonces ustedes deben familiarizarse con eso. O sea, miren, cuando este está en el extremo, en cualquiera de los dos extremos, así tal cual, doble enlace oxígeno, esto es un aldehído, porque el tercer enlace de este carbono es con un hidrógeno. Si este fuera un ácido carboxílico, aquí me muestran un OH saliendo de este carbono. ¿Listo? Entonces deben familiarizarse con las estructuras orgánicas punto guión. Entonces, bueno, miren, la isomería tiene una clasificación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de isomería estructural, es isomería de cadena, isomería de función e isomería de posición. E isomería espacial cuando hablamos de isomería geométrica o isomería óptica. Entonces, cuando hablamos de isómeros de posición, poseen igual fórmula molecular como todos los isómeros, igual función química, pero difieren en la ubicación del grupo funcional en la cadena. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto que está a la izquierda? Este se llama propanol y este se llama 2-propanol. ¿Qué cambió ahí? La posición del hidroxilo, o sea, la posición del grupo funcional. Miren lo importante de la definición de isómeros de posición. Tienen igual función química. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos son alcoholes o ambos van a tener el mismo grupo funcional. Lo único que cambia es la posición de ese grupo funcional. ¿Listo? Entonces acá tenemos dos alcoholes con la misma cantidad de carbonos, solo que el OH en el primero está en el carbono 1 y en el segundo está en el carbono 2. ¿Listo? Los isómeros que están aquí abajito. Entonces, ¿cómo se llaman los dos? El primero se va a llamar buteno y el segundo 2-buteno. ¿Listo? Estos son ejemplos de isomería de posición. 1-buteno, 2-buteno. La isomería de cadena. Entonces, ¿qué va a cambiar aquí? La longitud de la cadena principal. Entonces, miren, poseen igual fórmula molecular, igual función química, pero diferente estructura en la cadena hidrocarbonada. Entonces, miren, por ejemplo, este compuesto se llama pentano, ¿cierto? Entonces ya digamos que la mayoría sabe cómo llegamos a este nombre, pen de 5 y ano de alcano, porque solo hay enlaces simples. Este se llama 2-metilbutano, miren, 1, 2, 3, 4, la cadena principal tiene 4 y en el 2 hay un metil, por lo tanto es 2-metilbutano o isopentano, enseguida les explico por qué es. Y este de acá se llama 2,2 dimetil, miren acá los dos metiles, y la cadena principal es una prop porque son 3.
Acuérdense que podemos escoger la secuencia que queramos, o sea, puede ser estas tres, estos tres de acá, estos tres de acá, nos va a dar el mismo nombre, ¿ok? 2,2 dimetilpropano. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen lo que vamos viendo hasta ahora de posición, ¿listo? Conserva la función química y la longitud de la cadena. E isómeros de cadena ya es al contrario, conserva la función química, pero la longitud de la cadena precisamente es la que debe cambiar. ¿Listo? Bueno, entonces miren, ¿por qué por ejemplo esto se llama isopentano? Porque acá me están diciendo que hay 5 carbonos, pero cuando uno le pone esta palabrita iso en la nomenclatura orgánica está indicando que hay un CH3 unido al segundo carbono de una cadena lineal. ¿Listo? Eso indica CH. Perdón, iso. ¿Okay? Y por eso le puedo decir pentano, porque es decir, yo tengo que ubicar uno de estos carbonos en el segundo de una cadena principal. ¿Listo? Eso indica en la nomenclatura orgánica el prefijo iso, para que lo tengamos presente. Bueno, entonces tenemos ahora los isómeros de función. Entonces el primero era de posición del grupo funcional, el segundo la longitud de la cadena y el tercero son compuestos de igual fórmula molecular que presentan funciones diferentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros tenemos E3H8O, podemos formar dos compuestos. Etil, metil, éter. Recuerden que este grupo oxígeno unido a dos carbonos es un éter. Entonces acá el etil viene de estos dos que están unidos por el lado derecho al oxígeno y el metil viene de este que está unido por el lado izquierdo. En los éter se nombran en orden alfabético, ¿cierto? Entonces por eso primero va etil que metil. Y también se puede formar el propanol. Entonces miren, 3 carbonos y 1 H. Entonces acá hablamos de un alcohol y acá hablamos de un éter. Estas son funciones químicas diferentes. En este de acá, por ejemplo, C3H6O, entonces se puede formar lo que nosotros vimos al principio, una acetona que se llama propanona y un alcohol que se llama propanal, perdón, un aldehído que se llama propanal. ¿Listo? Isómeros de función, ambos siguen teniendo la misma cantidad de átomos en su estructura química. Y este, por ejemplo, es un éster, que es un grupo funcional que no vimos, pero que acá se los explico. Miren, es el grupo carbonilo unido a un oxígeno e inmediatamente a un carbono también. Entonces, por ejemplo, esto no es un ácido carboxílico porque acá iría un hidrógeno en vez de un carbono. Entonces, este grupo éster se nombra así de manera general. C, doble enlace O, R por acá, OR por acá. ¿Listo? Entonces, este es un etanoato de metilo, porque cuando hablamos de ésteres, oato sería la terminación, ¿listo? Porque porque por acá hay 2 carbonos, y por qué metilo, porque por acá solo hay uno. ¿Listo? Así se construyen los nombres de los ésteres. Y también se puede formar un ácido carboxílico que sería el ácido propanoico. Entonces miren, isómeros de función, precisamente lo que cambia es el grupo funcional. La cadena puede cambiar o no, pues realmente lo que importa es que sean grupos con funciones químicas diferentes. Y finalmente tenemos los compuestos que difieren en la disposición espacial de sus grupos. Entonces miren acá, esta isomería cis-trans es debido a la rotación restringida del doble enlace, ¿ok? O sea, no me permite como hacer esto en la molécula. Entonces se llaman cis los isómeros geométricos que tienen los grupos del mismo lado y trans los que lo tienen en el lado opuesto. Entonces mira por ejemplo este. Estos son dos grupos metilo en el mismo lado del doble enlace, es un cis-2-buteno, ¿ok? Porque acá contamos los 4 carbonos de la cadena, ¿ok? Entonces es but y por el doble enlace eno, perfecto. Y el 2 porque está en el carbono 2 el doble enlace. Cambio de este, miren, sigue siendo un buteno, pero este sería trans-2-buteno. ¿Por qué? Porque están del lado contrario del enlace estos grupos. Entonces miren este de acá. Este sería cis y este sería trans por la ubicación de estos grupos que están acá. Y finalmente tenemos los isómeros, no, ahora sí finalmente de verdad, tenemos los isómeros ópticos que se llaman enantiómeros. Bueno,
podemos tener diestereoisómeros y enantiómeros, pero lo más común serían antiómeros. Bueno, ya les voy a explicar. Entonces, esta es una isomería espacial o estereoisomería. Entonces, en esta isomería, nosotros hablamos de la disposición en el espacio de los diferentes grupos funcionales o los sustituyentes. Entonces, miren esto, los enantiómeros son imágenes especulares no superponibles, se caracterizan por poseer un átomo, a esto se le llama carbono quiral, un átomo unido a 4 grupos distintos. Entonces, miren, es como las manos de ustedes, tienen los mismos 5 dedos, el dedo meñique, el dedo anular, el dedo, no sé, índice, ¿listo? Si usted pone una mano sobre la otra, no se superponen los dedos correspondientes. Por ejemplo, el gordito queda acá, pero el de esta queda acá. A eso se le llaman que no imágenes especulares no superponibles. O sea, tienen lo mismo, miren, el ácido carboxílico, un hidrógeno, por acá tienen un grupo amino, esto es una estructura de un aminoácido, y tienen un sustituyente cualquiera, supongamos que aquí hay sí, otro grupo de carbono, un CH3. Supongamos que este R puede ser un CH3. Eso sí, los 4 grupos deben ser diferentes. Entonces, cuando tú los vas a superponer, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, esta R va a quedar acá con este H y esta H va a quedar con esta R. Entonces, por eso se llaman no superponibles y son imágenes especulares. Cuando tú las pones así, sí es el reflejo de la otra, pero cuando tú las superpones, no. Por ejemplo, acá tenemos una molécula exactamente ejemplo de esto que está acá.